Bien, continuamos con nuestro curso de Photoshop. Estamos en la clase 39. En la clase anterior fue bastante interesante. Les enseñé una nueva herramienta que se llama la galería de filtros, ¿correcto? En esta clase vamos a aprender a utilizar los filtros de manera inteligente. Es decir, que la clase anterior sirve como introducción a estos filtros, pero no es la manera más correcta de utilizarlos porque los filtros se utilizan de una manera bastante destructiva. ¿Qué quiero decir con destructiva? Es decir, que van a cambiar la imagen de manera permanente y tenemos muy poco control sobre la cantidad de opciones que tenemos con los filtros. En resumen, en la clase anterior les dije que los filtros son muy útiles cuando estamos trabajando con imágenes y queremos editarlas. Sin embargo, ese método para hacerlo es bastante destructivo, como les acabo de comentar, y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, ya tengo la imagen, voy a hacer doble clic para desbloquearla, para que sea una capa que yo pueda encender y apagar y mover si la quiero mover. En este caso, si quiero mover la imagen, ok. Y voy a irme a la parte superior y voy a aplicar un nuevo filtro, una galería de filtros. Me voy a ir al área de artístico. Un punto muy interesante es que ya me está recordando los parámetros que utilicé la última vez que utilicé la galería de filtros. Así que Photoshop en este caso muy particular es muy inteligente y nos ahorra bastante tiempo si estamos trabajando en un proyecto que pueda ser bastante extenso en tiempo de elaboración. Entonces fíjense, me gusta mucho este efecto, me gusta el de bordes añadidos, lo voy a aceptar y en este momento ya el efecto se aplicó. Yo presiono control Z para ver el antes y el después, pero no tengo un valor extra de control. Es decir, que si yo quiero volver a cambiar este grosor y lo quiero hacer más fuerte o quiero hacer que el contraste de este efecto no se vea tan fuerte, tengo que presionar deshacer y volver al filtro. Y en este caso se puede hacer porque puedo presionar deshacer y volver al paso anterior. Pero imagínense que coloquemos la imagen de este tamaño o de esta manera y voy agregando cada vez más funciones y estoy armando el diseño de toda mi imagen y muchos movimientos después intento deshacer para editar esta imagen y ya no puedo deshacer tanto hacia atrás porque hay un límite de deshacer. Entonces, como les comenté en la clase anterior, los filtros son muy útiles, pero vamos a aprenderlos a utilizar en esta clase mucho mejor con los filtros inteligentes. Entonces voy a desactivar esta opción. Hay dos maneras de convertir la imagen en un objeto inteligente. Si no tienen idea sobre los objetos inteligentes, ya en clases anteriores de este curso hemos conversado sobre la importancia de trabajar con objetos inteligentes y objetos rasterizados, así que imagino que ya tienen eso claro y si no, pueden visitar las clases anteriores. Pero en este caso, ya teniendo eso en cuenta, podemos hacer clic derecho y puedo presionar la capa y convertirla en un objeto inteligente, o simplemente desde el mismo menú de filtros puedo convertir la capa para filtros inteligentes y al momento de aplicar el cambio, ahora la capa tiene una miniatura de objeto inteligente justo aquí abajo a la derecha que me ayuda a indicarla que es un objeto inteligente. Me disculpan que repita mucho los términos, pero para mí es muy importante que aprendan bien. Y aun cuando les parezca un poco cansón y repetitivo, es mi manera de que a través de la repetición el conocimiento se implante bien en su cabeza y le puedan dar el mejor uso posible después a futuro ustedes de manera personal. Entonces, una vez que tengo este filtro, ¿okay? Me voy a ir a la parte superior y fíjense que ya que es un objeto inteligente, justo con solo convertirlo en un objeto inteligente a través del método para que sea aplicable a los filtros inteligentes, fíjense que puedo aplicar todos los filtros que vimos antes, incluso los de la galería de filtros. Sin embargo, hay un problema. Hay algunos, por ejemplo, como el licuar o el punto de fuga, que no se pueden aplicar a objetos inteligentes, sino a capas que ya estén rasterizadas. Insisto, ya son opciones que expliqué en clases anteriores. Ustedes van a tener el mismo menú, solo que no van a tener este de Magic Bullet, porque esto es un plugin que se instala aparte del Photoshop. Más adelante haré un curso de Magic Bullet para que sepan sobre qué funciona y cuáles son sus usos, pero por ahora voy a mantenerme en este efecto. Lo importante de esto es que puedo agregar muchos efectos uno encima de otro y crear cosas realmente impresionantes. Por ejemplo, yo puedo agregar de la galería de filtros, voy a seleccionar este de bordes añadidos porque ya me gusta, y fíjense que el filtro se aplica. Pero ahora tengo más versatilidad porque ahora aparece este iconito justo aquí a la derecha que indica que tengo los efectos de filtro del objeto inteligente ya aplicados. Yo puedo apagar o encender y ver ese filtro y siempre recuerden que tengo la misma imagen acá. Así que es la manera correcta de aplicar filtros de manera no destructiva. Porque puedo siempre recuperar la imagen original y puedo incluso asignar otros filtros. Por ejemplo, voy a ir a un filtro nuevo y voy a distorsionar esto y lo voy a poner
No, ni siquiera lo voy a distorsionar, lo voy a interpretar y le voy a poner un glow, un destello. Ok, le voy a aumentar bastante el destello y lo voy a poner justo por aquí, por ejemplo. Voy a presionar OK y fíjense que el destello aparece. Si yo no quiero el destello, lo puedo apagar. Si quiero el destello, lo puedo encender otra vez. Si quiero ajustar las propiedades del destello, yo puedo mover ese destello. Ok, este flare, esta especie de brillo intenso, y puedo intensificar un poco más el sol que está aquí en la parte superior. Presiono OK y fíjense cómo le estoy dando un poco más de brillo a la imagen. Puedo apagar el filtro simplemente para ver cómo reacciona el filtro antes, pero en este caso es muy importante el orden. El orden de los factores sí altera el producto. ¿Ok? Tal cual como estamos trabajando en Photoshop, donde las capas que tenemos más arriba son las que vemos primero, los objetos inteligentes funcionan de manera igual, pero contraria. Es decir, el orden de los factores sí importa, solo que la capa que tengamos más abajo va a ser la primera aplicación del filtro. Es lo primero que vamos a ver. Quiero que lo entiendan un poco mejor. Si yo, por ejemplo, apago ambas, ¿ok? Y enciendo el destello, veo el destello. Y luego veo la galería de filtros y el filtro no se le está aplicando al destello. Yo podría tomar el destello y aplicarlo justo en la parte de abajo para que se le aplique y entonces poder utilizarlo dentro de la misma composición. Así que el orden de los factores sí altera el producto, pero en este caso está invertido. Puedo jugar con otros efectos. Por ejemplo, puedo irme al área de filtro de nuevo y seleccionar este de pixelizar, donde ya tenemos otras opciones que ya habíamos utilizado, por ejemplo la del mosaico, que me permite pixelizar o pixelar imágenes para hacer que se vean más pixeladas. Recuerden que es una de las opciones que podemos utilizar para deformar una imagen. En este caso es muy drástico el cambio, así que voy a tratar de utilizar algo más de interpretación. Puedo colocar efectos de iluminación en estilizar. A ver, enfocar. Ok, puedo trabajar con el ruido. Ok, y voy a trabajar con un ruido de... Déjenme buscar un buen efecto que podamos ver bastante. Esto, el desenfoque gaussiano es uno de los que más utilizo para editar imágenes. Y fíjense que estoy desenfocando bastante la imagen. Ok, y para hacer que se vea un poco más, en este caso nuevamente difusa o un poco más definida, pero es simplemente para mostrarles el efecto y que el orden de los factores sí altera el producto. Fíjense que el desenfoque gaussiano se aplica primero a toda la imagen, luego se aplica el filtro que le da un contorno a toda la imagen y luego se aplica el destello. ¿Ok? Si yo quiero que el desenfoque gaussiano se aplique a todo, con todas las capas ya debajo, perdón, que se aplique únicamente a la capa primero, recuerden que en este caso el desenfoque se está aplicando a la imagen de abajo, luego se está aplicando el destello y luego la galería de filtros está abarcando y está combinando todos los filtros que tengo justo aquí debajo. ¿Ok? Entonces esto es bastante interesante. Otro punto positivo es que pueden jugar con la cantidad de efecto que están viendo dentro de la imagen. Voy a trabajar con este, que es el que más contraste tiene con respecto a la imagen. Voy a presionar clic derecho en la galería de filtros y voy a seleccionar la opción editar opciones de fusión, o si están trabajando en inglés con Photoshop, esto es el blending mode. Blend es fusión o mezcla en inglés. Ok, lo voy a presionar y se me abre esta capa en la que yo puedo ver qué tanto estoy mostrando este efecto. En este caso estoy mostrando el 100%, yo puedo mostrar menos efecto. Y fíjense que puedo jugar con la imagen y puedo crear algo muchísimo más distinto a lo que estaba logrando antes con los filtros cuando no eran inteligentes. Tengo muchísima más flexibilidad a la hora de editar estos filtros y además es importante el orden entre ellos, que puedo jugar con el orden entre ellos de manera no destructiva dentro de la imagen, cosa que no pasaba en el punto anterior. Y si nos vamos a un poco más adelante, o sea, si queremos abusar un poco más de todo esto, voy a apagarle el desenfoque porque en este caso ya no me está sirviendo, o puedo tomar el desenfoque y agregarlo a la papelera para eliminarlo. Yo puedo dar clic derecho por acá y puedo seleccionar la opción, en este caso la estoy buscando, de la máscara. Bien, para usar la máscara solo tenemos que hacer clic acá en la máscara, hacer doble clic y se nos va a abrir las propiedades de la máscara. En este caso la máscara funciona, es muy simple, ya lo expliqué en clases anteriores. Todo lo que estamos viendo acá es una vista previa, en este caso todo es blanco, así que todo el efecto se está aplicando a toda la imagen. Si yo invierto las propiedades de la máscara, todo está de color negro ahora y no voy a poder ver la imagen. Entonces en este caso yo tengo el pincel de color blanco y de color negro.
Ustedes lo pueden poner por defecto. Si lo ponen por defecto, entonces la máscara tiene que ser de color blanco. Y entonces fíjense, con el pincel yo voy a ajustar el tamaño del pincel para hacerlo más grande y un poco más definido. A medida que voy pasando el pincel, fíjense que puedo mostrar o no ese efecto sobre la imagen. Voy a deshacer varias veces y lo voy a pasar por acá por las olas para que se vea, para que lo puedan notar. Fíjense que puedo hacer un blending de eso y aquí lo pueden ver en tiempo real en la máscara. Quiere decir que el blanco se le está aplicando el efecto y en el negro no se está aplicando el efecto porque estoy pintando con color negro. Si ustedes quieren pintar con color blanco también pueden hacerlo, pero recuerden que la máscara tiene que estar invertida y ahora por donde vayan pasando el pincel se va aplicando el efecto que quieren de distorsión. Así que podría tener una distorsión únicamente por esta área para crear un efecto más interesante y más simpático. Recuerden que todo esto es por el control de la máscara y que todo esto es porque es un objeto inteligente. Si no quiero aplicar este efecto, simplemente lo apago y puedo agregar otros filtros y otras propiedades de deformación. Entonces espero haya sido muy útil esta clase. Esto para mí es muy importante porque la anterior fue el bocado para probar la herramienta y esta es la clase realmente que les enseña cómo utilizar estas opciones. Imaginen las posibilidades con todos los ejemplos de la clase anterior. Imaginen todas las posibilidades con estas nuevas herramientas y flexibilidad de trabajo cuando estamos trabajando con imagen en Photoshop. Esto es todo por esta clase y nos vemos en la clase que viene. Hasta luego. Y antes de terminar este curso, recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela, visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también, el segundo canal de Ghost3 Studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Ghost3 Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego.